Pastora Gisela Arias, muchísimas gracias una vez más por darse de su tiempo para platicar con nosotros y beneficiar a nuestra comunidad con los temas tan importantes que son su área de experiencia. Muy bienvenida. Gracias, hermano Moisés. Para mí es un privilegio estar acá y pues compartir también, gracias a usted por su tiempo y a aquellos que nos están viendo a través de estos videos, también gracias por dedicar el tiempo para juntos crecer. Crecemos juntos y eso es lindo siempre, hacerlo en comunidad. Ha sido muy interesante cómo estos 12 pasos que usted ha accedido a poder dividirlos en estos 4 bloques que durará esta serie, nos permiten llevar a todas las personas uno por uno y poder nosotros lograr salir de lo que es la angustia y, ¿por qué no?, de algún otro estado de ánimo por los cuales estos 12 pasos nos permitan salir adelante. Me gustaría entonces, pastora, que sin mayor dilación iniciemos con el paso número 7, que es una actitud positiva. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es vital que nosotros para enfrentar las situaciones difíciles y poder tener resiliencia en medio de las situaciones de angustia, nosotros desarrollemos una actitud positiva. Las personas que practican, que viven un estilo de resiliencia constante, cultivan cultivan su ser interior para tener buenas actitudes hacia la vida y por ende también van a rodearse de personas que tienen una actitud positiva igual que ellos, que tienen buena actitud hacia la vida, que tienen buena actitud para enfrentar la adversidad. Y eso es muy importante porque sí es importante tener la actitud positiva siempre y cuando nosotros entendamos que tenemos que cuidar el entorno en que nosotros nos desarrollemos. O sea, en otras palabras, yo no puedo decir soy una persona con una actitud positiva, soy una persona positiva cuando mi entorno es tóxico. Entonces, es muy importante cultivar, ¿verdad? Este tipo de amistades, este tipo de encuentros, ¿verdad? Tampoco es que enfrenta la adversidad de una forma efímera y que de alguna forma las situaciones adversas de la vida las miran como si fuera un chiste. No es ese el propósito, no es ese la idea de tener una actitud positiva. Es una persona y un punto número 6 es importante tenerlo en cuenta para avanzar al 7, porque el 6 era ser objetivo. ¿Verdad? Entonces ahora el 7 es ser una persona con una actitud positiva, no desde la perspectiva de ignorar la realidad, que a veces confundimos cuando uno dice, oh, es que mira, tienes que ser una persona más positiva. Entonces uno dice, bueno, ¿será que tengo que reírme de todo? ¿Eso es una persona positiva? No, una persona positiva es una persona que puede, en medio de la adversidad, podemos nosotros encontrar la calma, encontrar nuestra quietud, nuestro propio proceso en medio de la situación que yo estoy enfrentando. Entonces Pastora, es muy importante eso. aquí me gustaría hacer una pregunta para usted. ¿La actitud positiva es contagiosa? O sea, si yo me rodeo de gente con esa actitud, ¿ellos me la pueden contagiar? Efectivamente, usted lo ha dicho muchísimo más resumido lo que yo lo dije. Así es que es exactamente así. Ahora, yo sé que hay muchos hermanos con un sentido comunitario muy extenso y muchas personas que nos están escuchando en el Facebook o en el video que están viendo y van a decir, bueno, pero es que si yo soy una persona de una actitud positiva, entonces yo puedo tener personas que son que son contrarios, que tienen una actitud un poco más negativa alrededor mío y yo los voy a contagiar. Y eso es cierto siempre y cuando se aprenda a manejar las distancias, los límites, porque hay personas que ya han tomado una personalidad negativa. Es que una cosa es que yo tenga un día en el que estoy viendo todo gris, que estoy viendo todo negativo, y otra cosa es que mi personalidad sea una personalidad negativa.
Entonces, ya cuando se ha vuelto un asunto de personalidad, de carácter del individuo, ya es muy difícil que nosotros con solo nuestra actitud podamos influenciar a ese individuo. Entonces, es importante que nosotros entendamos evitar aquellos que se comportan como vampiros emocionales, ¿verdad? Porque nosotros no podemos alimentar esas situaciones y esas amistades o esas convivencias, diría yo, donde existe ese conflicto, ¿verdad? Entonces, identificarlo es vital, ¿verdad? Yo puedo tener una persona que es una persona que quizás tiene una actitud negativa, tiene una actitud tóxica, criticona y cosas de esas. Pero yo puedo estar alerta a esas carencias de ese individuo y cuando yo voy a convivir con esa persona, yo estoy consciente de eso. Entonces, que tengo que llevar una carga extra de actitud positiva para que cuando yo termine de hablar con esa persona no me sienta drenada, no me sienta que me quitó, que se siente uno con este tipo de interacciones, se siente uno como pesado después de hablar con esta persona, se siente como que, oh, ya, yo quisiera que ya fuera de noche, porque ya ahora sí, ya se me acabó se me agotó la gasolina el día de hoy. Entonces, uno puede ver, ok, es interesante, ¿verdad? No criticar, no es para entrar y decir, esta persona no me gusta, ¿verdad? Como si fuéramos adolescentes, no es para sentarse y meditar y decir, qué interesante cómo esta persona me hizo sentir, ¿qué será? ¿Será que yo estoy negativa? ¿Será que esta persona tiene una actitud negativa? Y explorar, ¿verdad? Eso. Por eso es importante el mindfulness, ¿verdad? Porque ese nos ayuda a nosotros poder navegar en estas aguas que son tan profundas y que nos gusta quedarnos en la superficie, ¿verdad? Ir abajo es un poco más difícil. Sí noto que ahorita que dice que hay que llevar una extra carga de actitud positiva, también considero no solo para terminar cansado, sino también para no permitir que en lugar de yo ser la actitud positiva para mi amistad, él termine siendo la, lo opuesto, que es la actitud negativa y yo comience mejor a criticar y hacer todo y decir, bueno, pues mejor me voy con la corriente y no en contra de la corriente. Exacto, exacto. Entonces, el estar consciente es lo más importante, ¿verdad? Recuerden que el entrar en estos procesos en los que estamos creciendo como individuos, nuestro ser interior y estar consciente de nuestra salud mental, porque la salud mental mía es mi responsabilidad, no es responsabilidad de nadie más que mía. Mi felicidad es mi responsabilidad, mi estado de calma y quietud es mi responsabilidad. Entonces, es importante que nosotros estemos conscientes de estas situaciones. Y usted lo ha dicho muy con mucha exactitud, hermano Moisés. Gracias. Fíjese que menciona acerca de lo que es estar yo tranquilo, básicamente me está hablando de mis emociones. Entonces, yo le pregunto, ¿hay alguna forma de yo poder controlar mis emociones? ¿Qué nos pudiera usted decir al respecto? Vamos a eso, vamos a responder de una vez el número 8. Vamos con la número 8 porque la número 8, el punto número 8 nos habla acerca de cómo nosotros podemos enfrentar la adversidad, cómo podemos enfrentar la angustia, desarrollando estos pasos de la resiliencia y el número 8 es exactamente eso. No intentar controlar las situaciones, sino mis emociones. Yo no puedo controlar las situaciones que nos rodean. Yo no puedo controlar a mi familia, ¿verdad? Yo creo que por eso en una ocasión, hace muchos años, en una clase de filosofía,
yo meditaba y yo decía, bueno, pero ¿y por qué? ¿Verdad? Porque en filosofía se vale ponerse uno con sus porqués. Entonces, yo me decía, ¿por qué será que no nacimos como una manzana de un árbol, ¿verdad? Nos desprendimos del árbol y se acabó, ya. Familia, no tengo nada que ver, soy una manzana en el camino más, ¿verdad? Entonces yo meditaba en esto, no porque amo mi familia, ¿verdad? Pero meditaba en que muchos conflictos vienen precisamente en el núcleo familiar. Entonces, meditando en esto, podía entender que Dios en su sabiduría y grandeza nos envía a una familia específica para hacernos ver que hay cosas que tengo que aceptar, que no tengo que cambiar a la tía Pancha, que no tengo que correr tras el primo Julano, que tengo que aceptarlos, que tengo que la familia es ese aspecto de la vida que yo no escojo. Yo puedo escoger con quién me caso, yo puedo escoger quiénes son mis amigos, yo puedo escoger a qué iglesia. Va a ser mi grupo de crecimiento espiritual. Yo puedo escoger en qué comunidad vivo, dónde compro mi casa, pero yo no puedo escoger mi familia. ¿Verdad? Entonces, la vida misma nos enseña que hay situaciones en las que no puedo controlarlas, que tengo que aprender a controlar mis emociones y que me despierta a mí las interacciones durante las situaciones que yo vivo, las interacciones con otros seres humanos o mi interacción ante una situación, por ejemplo, de pandemia. No sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de sentarnos y decir, ok, ven acá, vamos a parar todo este ruido que hay afuera, me voy a sentar y voy a meditar y quizás hacer un journal, escribir en una libreta cómo me ha impactado a mí, a Gisela, la pandemia. ¿Qué significa para mí esta situación de pandemia? Y cómo la interpreto, cómo me ha hecho crecer, qué siento que ha drenado de mí, qué siento que ha aumentado, qué siento que ha sumado o ha restado en mi vida esta situación, ¿verdad? Pastora, ¿por qué será que nos cuesta tanto trabajo hacer eso que usted acaba de decir? De sentarnos, reflexionar ante algo que considero que es importante. ¿A qué cree que se deba eso? Qué bueno que usted me pregunta eso, porque uno de mis puntos que tengo en este específico, el número 8, es un mecanismo de defensa muy peculiar, que todos lo conocemos, y es un mecanismo de defensa de nuestra mente, que es la resistencia. Y ese es, no es malo. Yo no quiero ningún mecanismo de defensa que los seres humanos desarrollamos mentalmente son malos. Son necesarios en ciertas etapas y ciertas situaciones de la vida que uno puede decir, oh, mira, por este mecanismo de defensa pude resistir esta situación, por este mecanismo de defensa, pero no necesariamente tiene que ser la misma herramienta que yo use. ¿Verdad? Si yo voy a construir una mesa, yo necesito tener diferentes tipos de herramientas. Necesito el serrucho, necesito un martillo para poder construir esa mesa, ¿verdad? Necesito clavos, tal vez de diferentes tamaños, dependiendo la parte de la mesa que voy a clavar, ¿verdad? Entonces, es lo mismo en las emociones. Nosotros tenemos que aprender a lidiar con la resistencia que nosotros tenemos para poder sentarnos y ser conscientes de nuestras emociones. Ese es un trabajo profundo. Es un trabajo profundo y es un trabajo en algunos momentos hasta doloroso, porque descubrir situaciones en mí no es fácil. No es fácil descubrir que no fue culpa de esta persona o de aquella persona, que no, es decir, no, yo tomé una actitud de víctima en esta situación y esa es mi responsabilidad, ¿verdad? Yo misma me ah, permití paralizar esa parte de mis emociones, por eso tengo estas situaciones hoy en día, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros nos sentemos para realizarlo, pero sentarse y realizarlo, como dijo usted, hermano Moisés, muy sabiamente, es efectivo, es un mundo sentarse a hacerlo, porque realmente
tiene que la persona querer crecer. Por eso es que hay personas que van a terapia y dicen, ah, eso no me funcionó a mí, esa terapeuta no sirve, o ese terapeuta no me gustó, no sabe nada. En realidad es que quizás no estoy lista para trabajar esas áreas. La realidad es que tiene que llegar un momento en mi vida en el que yo diga, ok, se acabó de tanta apariencia, yo estoy ahora en esta etapa de mi vida que necesito identificar mis propias emociones y regularlas de forma apropiada. No puedo seguir como un barco sin timón a la deriva, dejada llevar por cualquier viento. La misma palabra del Señor nos enseña que seamos ecuánimes, que seamos estables. El fruto del Espíritu que habla la palabra de Dios nos habla de esa persona completa en sí misma. Pero para eso se ocupa tiempo de inversión en mí, para aprender a lidiar con la incertidumbre, para aprender a lidiar con la resistencia, para aprender a lidiar con mis emociones y las de los demás. Porque esa es otra de las ventajas, hermano Moisés, de poder nosotros eh, desarrollar esta capacidad de controlar mis emociones y no las situaciones, porque al yo poder hacer eso, entonces yo voy a ser una persona que puede identificar las emociones de otro muchísimo más fácil. Por ejemplo, un padre, le pongo un ejemplo, un padre o una madre con un hijo, una hija adolescente. El muchacho o la muchacha llegan lo que es normal y típico de la edad, tal vez un poco exasperados, irritados por alguna situación que nosotros no tenemos control ni conocimiento, y el niño llega o la niña y hace una crisis, ¿verdad? En algo pequeño. Un padre que está en control de sus emociones, no de las situaciones, respira profundo y espera unos segundos y le dice, ven acá, me parece que estás irritado. ¿Podemos hablar un momentito de por qué te sientes así? Ah, no, pero el niño llegó y tiró el control del televisor por allá o hizo alguna reacción así un poco agresiva o violenta y nosotros lo que hacemos es atacar. ¿Viste? Eres esto, eres el otro, yo no te soporto, no sé qué voy a hacer contigo. Y ya, pues en vez de hacer una pausa, ven acá, me parece que estás irritado o qué sentimiento es el que te define en este momento, ¿verdad? Y algunos padres se sienten amedrentados por eso, porque quizás dicen, no, yo no soy psicólogo, no, pero eres el mejor psicólogo, la mejor psicóloga para tu hijo. Créame, ya cuando llegan al consultorio, ya cuando llegan a la oficina de un terapeuta, es porque ya realmente se necesita la intervención de un profesional. Pero ningún profesional, no hay maestro, no hay coach, no hay terapista, no hay nadie más. Es más, no hay ni siquiera un pastor o pastora que tenga tanta influencia sobre la vida de tu hijo como tú la tienes. Fíjese que menciona un punto clave porque precisamente en nuestra cultura, le hablo básicamente de México, no puedo hablar de otras, pero nosotros reaccionamos así como usted lo ha mencionado, la segunda parte, no la primera de que respira profundo y cuenta hasta 10, pregúntale a tu hijo qué es lo que pasó, sino uno reacciona en base a la situación. Ahorita se me viene a la mente cuando uno de tus hijos se cae y lo primero que sale de la boca de uno es, te dije que te ibas a caer, en lugar de agarrarlo, abrazarlo y simplemente pensar que eso era lo que iba a suceder, pero no, uno tiende a expulsarlo y creo que cabe muy bien en este paso 8 que a Claro. veces es la situación la que nos hace actuar en lugar de controlar nuestras emociones. Usted ha dado en un tópico muy interesante aquí para nuestra comunidad. Sí, y yo creo que hermano Moisés, el hecho de que nosotros podamos estar conscientes de nuestras emociones
porque algunas personas creen que estar consciente de sus emociones es nunca enojarse, ¿verdad? Yo no quiero dejar esa sensación tampoco, nunca enojarse o nunca tener un momento difícil que enfrentar. No, 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 no estoy hablando de eso porque la misma Biblia dice, airados, pero no pequéis, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia nos da el espacio para nosotros experimentar la emoción del enojo, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, pero es importante que nosotros podamos decir a los demás, mira, si el adolescente quizás usted se exasperó, decirle, mira, ¿sabes qué? Me parece que tú estás exaltado, me parece que tú estás molesto, no sé qué sentimiento tú tienes, pero ¿qué te parece si te tomas un tiempo para identificar qué sentimiento es el que te está pasando ahorita, qué es lo que está sucediendo contigo, mientras yo también tomo mi tiempo, porque ahorita ya estoy enojado y no quiero hablar contigo cuando estoy enojado, porque necesito procesar mi enojo primero. Identificar. No hay nada de malo en decir estoy enojado. No hay nada de malo en decir estoy tan triste que veo todo gris. No, es simplemente hacer mención y apropiarnos de ese sentimiento. Es enseñorearme de ese sentimiento que Dios me permite vivir porque Dios nos dio las emociones. Entonces, Él también me va a dar la capacidad de yo poder navegar a través de ellas si yo permito que Él tome espacio en ese momento en mi vida. Entonces, esa pausa, y de verdad, a veces no tiene que ser una pausa, yo los invito a que lo prueben, porque no tiene que ser una pausa a veces de 3, 4 horas, a veces de 2 segundos, y la cosa cambia, ¿verdad? Entonces, es realmente estar conscientes y querer. El querer es poder, y eso es un dicho muy común, pero es muy sabio. El querer es poder hacerlo. Mire, no, yo no quiero con mis intervenciones hacerle sentir a la gente que sé demasiado, cosas así. Soy una de las personas que ha aceptado la ayuda profesional en muchas áreas en mi vida, incluyendo, por ejemplo, antes de casarnos, mi esposa y yo tomamos terapia o consejería prematrimonial y nos ayudaron muchísimo. Usted tocó una parte que quiero referir. Yo soy alguien que necesita respirar y a veces yo necesito tiempo para poder lidiar con una situación. Mi esposa no. A mi esposa le gusta resolver en ese momento. Nos costó un par de años de nuestro matrimonio darnos el tiempo, más ella de decir, ok, te doy ese rato para que tú te tranquilices, pero necesitamos resolver la situación. Claro, claro. Y fue fenomenal porque al principio no, pues ella quería que yo lo expresara en ese rato, yo no tenía control de mis emociones, estaba envuelto en la situación y pues para qué decirle lo que sucedía cuando usted sabe por su experiencia que esas discusiones pues no terminan muy bien. Y no me refiero a que había golpes o cosas así, gracias a Dios esa historia no sucede, pero pues uno eleva hasta el tono de las palabras y a veces una palabra hiere más que el mismo golpe físico en sí. Claro, y crisis innecesarias que a veces creamos en nuestras vidas, ¿verdad? Crisis innecesarias porque lo único que se ocupaba era una pausa para respirar mientras yo salgo de la situación y no dejo que ella me controle a mí, ¿verdad? Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Pero se necesita esa extra milla de ir a decir, ok, voy a trabajar con la resistencia que yo siento de no ir a esas aguas profundas de mi alma, de mi mente. Y ser, yo creo que es responsabilidad también, tiene que ver con la responsabilidad, porque es muy fácil ser irresponsable emocionalmente y tirarle la bracita a otros, ¿verdad? Decirle a otros, tome, aquí está, esto es culpa tuya, ¿verdad? Y también pues tiene que ver, en cuanto a matrimonio, tiene que ver con la estructura mental del hombre, la estructura mental de la mujer, ¿verdad? El cerebro del hombre y la mujer son totalmente diferentes, tienen
similitudes, ¿verdad? Pero tienen muchas diferencias que hacen que la conducta y que las situaciones adversas se perciban de una forma diferente, se procesen de una forma diferente, pero ambos son complemento el uno del otro y eso es lo más lindo. Y bueno, ahí daría para otro programa, ¿verdad? Pero es muy, muy interesante, ¿verdad? Ver esas situaciones. Pues qué bueno que pudimos tomar tiempo en este punto número 8 porque considero que muchos estamos todavía lidiando en este paso, que muchas veces buscamos más culpables y no aceptamos nuestra responsabilidad. Y creo que es importante que hagamos un alto y decir en qué parte yo me equivoqué, la otra persona se equivocó, pero que cada quien reconozca la parte en la que se equivocó. Exacto, eso es muy lindo. Y podemos ver, y ese nos da pie también ahora para ver el punto número 9, que el punto número 9 nos habla de la flexibilidad, al cambio, que todos debemos de trabajar. Tenemos que aprender a ser flexibles al cambio, a ser flexibles, a modificar. No es que vamos a hacer como una gelatina o como personas que se dejan llevar por cualquier cosa. No, no, no. La flexibilidad al cambio tiene que ver con la capacidad de reestructurar las metas. Esta meta quizás fue una meta que yo me puse en la vida, en algún momento en la vida, pero no es tan realista hoy en día. Entonces no me voy a frustrar. Lo que tengo que hacer es reedificar, reconstruir aquello con lo que yo pensé que iba a ser parte de mi vida, ¿verdad? Entonces ser flexible, la flexibilidad es muy, muy importante, porque las cosas rígidas se quiebran muchísimo más fáciles. Las cosas de plástico, de hule, son flexibles, ¿verdad? Y se modifican. En la vida tenemos que aprender a tener esos momentos en los que necesito esa flexibilidad en mi vida, ¿verdad? Para poder enfrentar las situaciones. Porque, por ejemplo, la situación que vivimos de la pandemia o situaciones sociopolíticas que podamos enfrentar, situaciones económicas, nos hacen reestructurar, nos hacen replantear las metas que teníamos como individuos y como familia. Entonces, eso es muy importante que nosotros nos sentamos y digamos, ok, vamos a reestructurar, vamos a ser flexibles, pero una persona cuando no es flexible es una persona eh, este, que da mucho espacio a la amargura, mucho espacio a la amargura. Es abrirle las puertas a la amargura y vivir amargo porque no logró X o Y. Entonces, eso es muy importante que nosotros desarrollemos. Ahora, para enfrentar la angustia es vital porque la angustia va a quedarse en mí y va a echar raíces en mí si yo no aprendo a ser flexible. Entonces, la adversidad trae una situación que yo no espero en mi vida, trae el sentimiento y la sensación de incertidumbre, viene la angustia y me invade y yo tengo que tener la capacidad de ser flexible para readaptarme. Eso es parte del desarrollar esa resiliencia con la que yo puedo enfrentar estas situaciones, porque la vida es así. La vida no es estática, la vida no la puedo planear, la vida no la puedo controlar. Yo tengo que aprender a ser flexible. A mí una de las estaciones, de las épocas o estaciones del año que a mí me gustan mucho es el otoño. El otoño tiene en sí una enseñanza tan hermosa y a mí me gusta sentarme y meditar en este tipo de cosas, ¿verdad? Meditar en qué me enseña a mí el otoño, ¿verdad? Este, y yo creo que el otoño nos enseña a, a entender la finitud de la vida, que la vida es corta, que la vida es un proceso. Yo cuando veo los árboles de color aquí en Minnesota, por lo menos donde nosotros estamos en el globo, quizás en otros países donde nos ven no existe estas cuatro estaciones, pero aquí en Minnesota tenemos, en otoño tenemos los árboles, son verdes, anaranjados, rojos, y es una combinación de colores que es una hermosura ver, es una cosa hermosa.
¿verdad? Pero dura, ¿qué podríamos decir? Quizás 6 semanas, mucho. Y pum, viene un viento y se lleva todas las hojas, ¿verdad? Los árboles no se resisten al viento. Ellos suavemente sueltan sus hojas y dejan que sus hojas vuelen con el viento. Yo a veces siento como, ay, sostén esa hojita porque yo quiero ver ese arbolito todavía más con esos colores, ¿verdad? Y el árbol está suave, sin resistencia. Él dice, es tiempo para mí de prepararme para el invierno. Es mi tiempo de soltar las hojas y es mi tiempo de concentrarme en la savia que tengo adentro, ¿verdad? No es que el árbol está muerto, está vivo y está muchísimo más vivo que en cualquier otro momento porque tiene más savia dentro de él para el invierno, preparándose para el invierno. Entonces, no resistirnos a esos cambios es importante y Dios mismo, la naturaleza, nos enseña a que nosotros debemos de adaptarnos, debemos tener esta capacidad de adaptación, de ser flexibles, porque las emociones cumplen una función en nuestra vida y es que nosotros podamos accesar a ellas para enfrentar situaciones, ¿verdad? Pero si yo no sé, como un carpintero, un carpintero va a saber usar sus herramientas, pero yo si me pongo en la carpintería no voy a saber qué herramienta usar, ¿verdad? Por eso es importante el ejercicio en controlar mis emociones, en tener este espacio para crecer. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿verdad? El poder nosotros desarrollar esa habilidad, ¿verdad? De conocer, para saber qué herramienta voy a necesitar yo en ese momento. ¿Será que hay momentos en los que nosotros, en vez de sentirnos tristes, optamos por el enojo, por ejemplo, que es algo muy común en nuestra cultura, porque al hombre se le permite, por ejemplo, en la figura masculina, el hombre es culturalmente aceptable que se enoje, pero no es culturalmente aceptable que sea sensible y que esté triste. Porque ¿cómo? Yo soy el hombre de la casa, yo no puedo estar así. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace un hombre? Se enoja. Y en realidad no es que está enojado, está triste, pero no sabe cómo enfrentar esa tristeza. Ni siquiera sabe que es que está triste. Entonces llega a la casa y los niños lo ven amargado toda la vida y piensan que ser papá es ser amargado, o ser esposo es ser amargado. Después uno le pregunta al niño, ¿te quieres casar para ser como mi papá? No, muy sabio el niño, ¿verdad? Porque ¿quién quiere casarse para ser así? ¿Verdad? Entonces es parte del poder nosotros entender que las emociones nos permiten hacer esos cambios, esa flexibilidad, pero yo tengo que hacer uso de ellas de acuerdo a cómo la situación me lo requiere, controlándolas a ellas, no controlando la situación. ¿Algún consejo más que le gustaría agregar en esta ocasión para beneficio de nuestra comunidad de estos 3 pasos que vimos hoy? Yo quisiera compartir nuevamente un versículo bíblico. Hay un pasaje en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, que me gusta en la nueva traducción lenguaje actual. Y dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Miren qué hermoso pasaje de las Escrituras porque nos enseña que el comportamiento tiene que ver con el pensamiento, con cómo yo estoy pensando. A veces no entendemos por qué me comporto de esta forma. La pregunta sería, ¿qué estoy pensando que me lleva a comportarme de esta forma? ¿Qué está sucediendo? Y la misma Biblia dice, no seas, bueno, en esta versión lo dice, no seas tonto, ¿verdad? En otra versión dice, no, no seas ingenuo o no te dejes llevar, ¿verdad? Pero no, que no seamos ingenuos de lo que está sucediendo, que no estemos desconectados, que aprendamos a estar conectados primero con nosotros mismos. En este tiempo de conexiones por todo lado, ¿verdad? Que tenemos que el WhatsApp, que el Facebook, que, bueno, todos los social medias que existen y que podemos estar en comunicación y conectados constantemente con el mundo entero.
Estamos muy desconectados con nosotros mismos y la palabra del Señor nos anima. Y algo que me llama muchísimo la atención es que este versículo dice, porque estamos viviendo tiempos muy malos. El escritor a la carta a los Hebreos, que es el apóstol Pablo, pareciera que está diciéndonos esto para el 2020, para la generación del 2020, ¿verdad? Pero no, fue escrita hace mucho tiempo porque la humanidad ya ha pasado situaciones adversas. La humanidad ya ha enfrentado situaciones en las que ha tenido que reinventarse y eso es muy importante para nosotros. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Conectando conmigo mismo primero, conectando con ese ser interior que Dios ha puesto dentro de mí en relación con Él, ¿verdad? Que esta relación vertical sea mi prioridad en la vida. Entonces, todas las demás relaciones horizontales que yo pueda tener con las situaciones en el trabajo, en la casa, en la comunidad o en mis relaciones familiares, van a estar controladas, van a tener, van a ser dejadas, van a ser llevadas de una forma positiva, van a tener resultados positivos, porque la situación puede ser muy difícil, pero el resultado no tiene por qué ser crítico. El resultado puede cambiar si yo logro entender mi actitud en medio de la situación. Así es que yo les quiero animar una vez más. Y desde que empezamos la serie, hermano Moisés, hemos estado hablando y animándoles a quienes están escuchando esta serie de entrevistas a leer el Sermón del Monte, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, y mediten en él. Y como decíamos en el video anterior, deja que la palabra te lea a ti, deja que la Biblia te lea a ti. Así es que ese es mi consejo.